7 tipos de personas que nunca debes ayudar. No todos los que están en tu vida fueron enviados por Dios. Y si te dijera que algunas de las personas a las que estás ayudando en realidad están bloqueando tus bendiciones. Hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos a una verdad que muchos creyentes ignoran, pero que puede cambiar radicalmente tu caminar espiritual. Porque aunque ayudar parezca siempre un acto noble, no toda ayuda viene de Dios, y no toda persona que pide apoyo fue enviada por el cielo. Este mensaje es más que una advertencia, es una revelación urgente, porque en este mismo momento podrías estar cargando personas que Dios nunca te pidió que cargaras. Podrías estar sosteniendo relaciones, vínculos y responsabilidades que no solo te están desgastando, sino que están bloqueando las puertas de bendición que Dios ya tenía preparadas para ti. Y si te dijera que hay personas que el enemigo ha plantado en tu camino no para atacarte frontalmente, sino para drenarte lentamente, personas que disfrazan su presencia con necesidad, pero su verdadera misión es detener tu propósito, desenfocarte, retrasarte, incluso contaminar tu espíritu. A lo largo de este video te mostraré los 7 tipos de personas a las que nunca deberías estar ayudando. No porque no merezcan amor, sino porque no están listas para recibir la corrección de Dios. Y tú, al intervenir, podrías estar interfiriendo en un proceso sagrado. Vamos a analizar la palabra, explorar historias bíblicas profundamente reveladoras y entender cómo el cielo ve esas relaciones que tú quizás has normalizado. Prepárate, porque este no será un estudio superficial. Es un llamado a la madurez espiritual. Un despertar para los que ya no quieren caminar por emoción, sino por revelación. Aquí entenderás por qué, a veces, el acto más espiritual que puedes hacer no es ayudar, sino soltar. Verás cómo incluso Jesús discernía a quién sanar, a quién liberar y a quién simplemente dejar ir. Y lo más impactante, descubrirás que tu próxima gran bendición podría estar detenida simplemente porque estás ayudando a alguien que Dios ya decidió confrontar. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer una declaración de fe en los comentarios. Escribe ahora mismo: Dios, abre mis ojos. Esta será tu oración escrita, tu primer acto de discernimiento. Un clamor que declara: Señor, muéstrame lo que yo no puedo ver. También dale me gusta al video, porque al hacerlo estás permitiendo que este mensaje llegue a más creyentes que necesitan urgentemente abrir los ojos espirituales. Muchos hermanos en la fe no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en su alimento, su refugio, su casa espiritual. Felicidades por estar aquí. Porque solo quienes el Espíritu Santo ha inquietado para un nivel más profundo llegan hasta este punto. Y te prometo algo, la penúltima verdad de este video puede ser la llave que desbloquee una nueva temporada en tu vida. Respira hondo, abre tu espíritu y comencemos este viaje de revelación. Número 1. El que se niega a arrepentirse. Pocas cosas son tan peligrosas en la vida espiritual como extender la mano a alguien que no quiere levantarse. El arrepentimiento verdadero no es solo tristeza o remordimiento, es un giro radical del corazón, un cambio de dirección que se evidencia en la manera en que una persona vive. La Biblia no deja espacio para confusiones. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Proverbios 26:11. Esta imagen fuerte y gráfica no fue escrita para escandalizar, sino para alertar con seriedad sobre los ciclos de pecado no quebrantados. Cuando alguien ha conocido la verdad, ha recibido gracia, ha escuchado el llamado de Dios y aún así elige voluntariamente volver al mismo camino de destrucción, esa persona no está perdida por ignorancia, sino por decisión. Y aquí es donde muchos creyentes tropiezan. Desde el amor, el cariño, la historia compartida o incluso el sentido de responsabilidad espiritual, intentan ayudar una y otra vez a alguien que ha demostrado no tener intención de cambiar. Ofrecen apoyo emocional, consejos, recursos, incluso oración continua. Pero lo que parece un acto noble puede convertirse en una trampa sutil,
Cuando el arrepentimiento no está presente, toda ayuda puede convertirse en complicidad. Dios no nos llama a cubrir el pecado de otros con excusas disfrazadas de amor. Nos llama al discernimiento, a la sabiduría que sabe cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo retirarse. Hebreos 10:26 es aún más claro y contundente. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta no es una declaración de condenación, sino una advertencia seria. No todos quieren ser restaurados. Algunos solo buscan compañía en su rebelión. Y cuando alguien sigue eligiendo el pecado a pesar de haber sido alcanzado por la verdad, esa persona no necesita consuelo, necesita confrontación y quizás distancia. Puede que tú que estás viendo esto hayas pasado años tratando de ayudar a alguien que simplemente no quiere cambiar. Has llorado, ayunado, clamado, pero la respuesta ha sido siempre la misma: más rechazo a la corrección, más justificaciones, más necedad. Esto desgasta el alma, te debilita espiritualmente. Y si no lo disciernes, podrías pasar de ser un instrumento de Dios a ser un obstáculo para lo que Dios quiere hacer en esa vida. Porque a veces la intervención humana constante impide que la persona llegue al punto de quiebre donde por fin se encuentra con Dios. El amor de Dios no es permisivo, es santo, y nosotros como hijos suyos estamos llamados a reflejar ese equilibrio. No se trata de volverse fríos o indiferentes, sino de entender cuándo nuestra ayuda ya no está haciendo bien sino daño. Cuando seguimos rescatando al mismo rebelde voluntario, lo único que conseguimos es retrasar el proceso de confrontación que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo. Es difícil soltar, sobre todo cuando amas, pero hay momentos en que la única forma de amar bien es dejar que la persona enfrente las consecuencias de sus decisiones. No se trata de castigarla, sino de permitir que Dios trate con ella directamente. Porque a veces el fondo del pozo es el único lugar donde una persona finalmente levanta los ojos al cielo. Y si tú siempre estás allí para amortiguar la caída, ella nunca sentirá la necesidad de levantarse. Discernir esto requiere madurez espiritual y fuerza interior. Pero es parte de nuestro crecimiento como creyentes. Saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo abrazar y cuándo dar un paso atrás. Cuándo sembrar y cuándo dejar que Dios haga la cosecha, incluso si eso implica dolor. Así que si estás sosteniendo a alguien que se niega a arrepentirse, pregúntate, ¿esta ayuda es obediencia o es miedo a soltar? ¿Estoy actuando movido por el espíritu o por la culpa? Porque al final, el precio espiritual de mantener a un rebelde puede ser más alto que el de dejarlo ir. Y Dios, que ve lo profundo del corazón, sabrá cuidar de esa vida, incluso si tú ya no estás allí. Número 2. El manipulador emocional. Una de las formas más sutiles de desviarte de tu propósito es a través de personas que no buscan ayuda sincera, sino control disfrazado de necesidad. El manipulador emocional no siempre grita, no siempre impone, muchas veces sus armas son la culpa, la lástima, el sentimentalismo. Utiliza tus emociones como llaves para abrir puertas que Dios nunca les dio acceso. Te hace sentir obligado a decir sí aunque tu corazón grite no. Y lo más peligroso, te hace creer que negarte a ellos es negarte a tu fe. Pero Jesús, nuestro mayor ejemplo, nunca permitió que las emociones humanas gobernaran su misión. En Lucas 4:42-43 vemos una escena que revela su claridad espiritual. Después de sanar a muchos y bendecir a multitudes, la gente lo buscó y trató de retenerlo, deseaban que se quedara con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Se apartó. Se fue a un lugar desierto para orar, y luego les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él no se quedó por gratitud, por presión o por cariño. Se fue porque su llamado no dependía de las expectativas de los hombres, sino del propósito del Padre. ¿Te das cuenta? No todo el que llora necesita que tú te quedes. No todo el que pide está alineado con lo que Dios quiere que des.
El manipulador emocional juega con tu compasión, te pone entre la espada de tu conciencia y la pared de su insistencia. Hace que te sientas culpable por tener límites, por descansar, por cuidar tu tiempo, tu energía, tu paz. Pero eso no es amor, es manipulación. Y el amor verdadero jamás controla, nunca chantajea. Muchos creyentes viven atrapados en cadenas que no parecen cadenas, compromisos que no pueden romper, favores que no pueden rechazar, personas que no pueden dejar. ¿Por qué? Porque temen parecer egoístas, poco espirituales o faltos de compasión. Pero Jesús nos enseñó que decir no también puede ser un acto sagrado. Mateo 5:37 dice: «Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, porque lo que es más de esto de mal procede». Cada vez que dices sí por presión y no por convicción, te alejas un paso de tu propósito. Y cada vez que no puedes decir no, te estás convirtiendo en esclavo de las emociones ajenas. Liberarte del chantaje espiritual no es rebeldía, es obediencia. Significa reconocer que no estás llamado a ser el salvador de nadie, sino un instrumento de Dios, y los instrumentos deben ser usados según el diseño del Creador, no según el deseo de los hombres. Cuando permites que otros definan tus decisiones a través de emociones manipuladas, estás entregando tu asignación al capricho humano. Aprende a discernir entre una petición legítima y una trampa emocional. Observa, esa persona te busca solo cuando necesita algo, se enoja o te hace sentir mal cuando le pones límites, te hace sentir que, si no la ayudas, estás siendo un mal cristiano. Estas son señales claras de manipulación disfrazada de necesidad. Los límites no son falta de amor, son expresión de madurez. Jesús amó perfectamente y aún así se retiraba, decía que no, caminaba lejos de quienes no estaban alineados con su llamado. Si Él, siendo el Hijo de Dios, supo guardar su espacio, ¿por qué tú crees que decir no te convierte en alguien menos espiritual? Tú no estás llamado a ser el sostén emocional de quienes rehúsan crecer, ni el comodín de los que no respetan tu tiempo ni tu paz. Estás llamado a seguir a Cristo, y seguirlo implica obedecer su ejemplo, incluso cuando eso implica alejarse de personas que solo saben tomar. Decir no no te hace menos generoso, te hace más libre, y muchas veces ese no será la semilla que el Espíritu Santo usará para despertar conciencia en la otra persona. Porque cuando dejas de estar disponible para el juego emocional de alguien, le das espacio a Dios para que intervenga, y en ese espacio ocurren los verdaderos milagros. Número 3. El que divide al cuerpo de Cristo. Una de las armas más letales del enemigo no es el pecado visible, sino la división silenciosa que se infiltra entre los hijos de Dios. El que divide no siempre lo hace a gritos. A veces su arma más efectiva es una conversación inocente, en voz baja, una crítica disfrazada de preocupación, un comentario lanzado con doble intención. Pero aunque sus métodos parezcan suaves, el daño que produce es profundo, porque rompe la unidad que el Espíritu Santo construye con tanto cuidado entre los creyentes. La palabra es clara y contundente sobre esto. En Proverbios 6, 16, 19 se nos presenta una lista de cosas que Dios aborrece, y entre ellas se menciona al que siembra discordia entre hermanos. No dice que le molesta, dice que lo aborrece, porque donde hay división hay ausencia de comunión, y donde no hay comunión el espíritu se retira. El sembrador de discordia no solo causa daño externo, también contamina el ambiente espiritual. Es como una gota de veneno en una copa de agua pura, basta poco para que todo se vuelva tóxico. Tito 3:10 va aún más allá. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Esta instrucción no está dirigida al liderazgo, está dirigida a cada creyente. No es falta de amor apartarse de alguien que persiste en dividir, es obediencia. Porque el que vive murmurando, sembrando dudas, criticando a otros creyentes, contaminando la honra y alimentando la sospecha, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Está sirviendo a un propósito muy diferente. El sembrador de discordia tiene un patrón reconocible.
Nunca está en paz. Siempre tiene algo que decir sobre otro. Sabe más que todos, critica más que todos y se justifica más que nadie. Pero detrás de esa actitud espiritual hay una raíz de orgullo, de rebelión, de amargura. Y si tú no lo reconoces a tiempo, puedes convertirte en cómplice de su estrategia, simplemente por escuchar lo que no deberías escuchar. Porque la murmuración no solo daña al que la dice y al que la recibe, daña al cuerpo entero. El pueblo de Israel no cayó en el desierto solo por desobedecer. Cayó porque murmuró, y esa murmuración apagó la fe, mató la esperanza, bloqueó la entrada a la tierra prometida. ¿Te das cuenta del poder que tiene una lengua descontrolada? Si estás rodeado de alguien que constantemente divide, que se dedica a sembrar conflicto, a enfrentar unos con otros, a envenenar tu percepción de los demás, necesitas aplicar límites claros. No necesitas confrontar con odio, pero sí con firmeza. Puedes decir, no quiero escuchar eso, no quiero hablar de esa persona, no voy a participar de esta crítica. Y si esa persona insiste en ese comportamiento, la Biblia no te pide que lo salves, te pide que te alejes. Separarse no es odiar, es honrar lo que Dios ama, la unidad del cuerpo. Es proteger tu paz, tu fe, tu santidad. Es no permitir que alguien use tu oído como basurero espiritual. Porque cuando escuchas la murmuración, la permites, y cuando la permites, participas de ella. Tal vez estás en un ambiente donde estas actitudes son normales. Tal vez creciste pensando que criticar a otros creyentes era parte del discernimiento. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos. La división es un espíritu, y si no lo cortas desde la raíz, crecerá hasta destruir todo lo que Dios está construyendo en ti. Dios no bendice donde hay división, no unge lo que está fragmentado, no respalda relaciones construidas sobre la crítica y la sospecha. Él habita en medio de la unidad, del honor, de la humildad, y si queremos caminar bajo su cobertura, debemos estar dispuestos a alejarnos de quienes, con palabras suaves, están sembrando cizaña entre el trigo. La santidad no es solo abstenerse del pecado sexual, del robo o de la mentira. La santidad también se expresa en lo que permites en tu ambiente, en lo que toleras en tus conversaciones, en lo que callas por miedo a incomodar. Dios te llama hoy a ser guardián de tu atmósfera espiritual y a entender que a veces el mayor acto de amor por el cuerpo de Cristo es apartarte de quien lo está dividiendo. Número 4. El que drena tu espíritu. Hay personas que no vienen a sumar, sino a absorber. Se acercan con palabras dulces, con necesidad aparente, con un rostro afligido que despierta tu compasión. Pero con el tiempo notas que algo en ti se apaga. Tu ánimo decae, tu fe se vuelve pesada, tu enfoque se dispersa. No sabes por qué, pero ayudar a esa persona no te fortalece, te agota. Esa es una señal clara de que estás frente a alguien que no busca transformación, sino un anfitrión espiritual que cargue lo que a ellos no les corresponde. Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, se apartaba de las multitudes. Lucas 5:16 dice, «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, no porque no amara a la gente, sino porque sabía que su fuente estaba en la intimidad con el Padre». Jesús no operaba desde el desgaste, sino desde la conexión. No ministraba desde el agotamiento, sino desde la plenitud. Eso nos revela una verdad poderosa. El desgaste constante no es señal de entrega, es señal de desalineación. Muchas veces, los que más desean agradar a Dios son los que más fácilmente caen en la trampa de cargar lo que no les fue asignado. Sienten que deben estar disponibles todo el tiempo, escuchar cada problema, atender cada necesidad, responder cada mensaje. Pero eso, lejos de ser un sacrificio santo, puede convertirse en una estrategia del enemigo para agotarte, desenfocarte y enfriarte espiritualmente. El apóstol Pablo nos anima en Gálatas 6, «No hemos huitatis», pues de hacer el bien. Pero esa frase no es una invitación al activismo desenfrenado, sino una exhortación a la perseverancia bien dirigida, porque hay una diferencia entre hacer el bien y permitir que otros vivan colgados de tu fuerza.
Cuando alguien no quiere cambiar, solo quiere desahogarse, recibir atención, depender de ti emocional y espiritualmente, estás ante una relación desequilibrada, y el resultado de ese desequilibrio es el desgaste silencioso que empieza a robarte la pasión por las cosas de Dios. Tú fuiste llamado a amar, no a agotarte. Fuiste llamado a servir, no a ser drenado. Dios no espera que pierdas tu salud emocional, tu paz mental y tu fuego espiritual por sostener a alguien que ha hecho de ti su única fuente. El verdadero amor no carga eternamente a quien se niega a caminar. El verdadero amor guía, anima, exhorta, pero también sabe cuándo detenerse. Discernir entre sacrificio y desgaste requiere sensibilidad espiritual. El sacrificio te acerca más a Dios, el desgaste te aleja de Él. El sacrificio produce frutos, el desgaste produce frustración. El sacrificio edifica, el desgaste agota, seca, enferma. Pregúntate, ¿estás ayudando por dirección divina o por miedo a parecer indiferente? ¿Lo haces por amor o por culpa? Proteger tu energía espiritual no es egoísmo, es obediencia. Porque si estás vacío, no puedes dar. Si estás agotado, no puedes discernir. Y si estás drenado, serás más vulnerable al desánimo, al error, al pecado. Muchas caídas espirituales comienzan con una temporada de agotamiento no reconocida. Por eso, hoy más que nunca, necesitas rodearte de personas que te edifiquen, que te impulsen hacia tu propósito, que te inspiren a buscar más de Dios. No para vivir en una burbuja, sino para entender que tu llamado es demasiado valioso como para gastarlo en relaciones que solo absorben y nunca transforman. Hay personas que solo se acercan cuando necesitan algo, pero cuando tú necesitas oración, consejo o simplemente compañía, desaparecen. Esa es una señal. Y cuando Dios te muestra esa realidad, no es para que juzgues, sino para que ajustes tus prioridades. Porque ayudar a quien te drena no es compasión, es desobedecer tu diseño espiritual. Número 5. El que te reemplaza por Dios. Hay una línea muy delgada entre guiar a alguien espiritualmente y permitir que te vean como su única fuente. Y cuando esa línea se cruza, el consejero se convierte en ídolo, y el ayudado cae en una dependencia que no honra a Dios. Muchos creyentes, por querer ser útiles, terminan ocupando un lugar que no les corresponde, el lugar de Dios en el corazón del otro. Esto no es nuevo. En Hechos 14, 11, 15, cuando Pablo y Bernabé realizaron un milagro, la multitud quiso adorarlos como si fueran dioses. Los llamaron dioses en forma humana y empezaron a ofrecerles sacrificios. La reacción de Pablo fue inmediata y radical. Rasgó sus ropas y clamó diciendo, «Somos hombres como ustedes». No lo permitió ni por un segundo, porque él sabía que recibir esa adoración, aunque fuera por agradecimiento, era robarle a Dios lo que solo a Él le pertenece. Hoy, esa adoración no siempre viene con sacrificios ni estatuas. A veces se disfraza de dependencia emocional, personas que solo oran si tú oras con ellas, que solo toman decisiones si tú las apruebas, que solo sienten paz si tú estás cerca. Empiezan buscando ayuda, pero terminan idolatrando tu consejo, tu presencia, tu fe. Y si tú no lo notas, puedes convertirte sin querer en el centro de su vida espiritual. Éxodo 23 es claro y directo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto no solo aplica a ídolos de piedra o imágenes, aplica a cualquier cosa o persona que ocupe el primer lugar en el corazón. Cuando alguien te busca más a ti que a Dios, cuando tu voz pesa más que la palabra, cuando tu consejo reemplaza la oración personal, esa persona no te está honrando, te está idolatrando. Y tú, al permitirlo, estás colaborando con un pecado espiritual sutil pero grave. Tal vez comenzaste ayudando desde el amor genuino. Quizás fuiste una guía en medio de su caos. Pero si hoy te das cuenta de que te están usando como sustituto de Dios, es momento de redirigir esa relación. No con rechazo, sino con claridad. Enséñales a buscar a Dios, a depender de su voz, a tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque por más sabiduría que tengas, tú no puedes ser su fuente eterna. Solo Dios puede llenar completamente.
Permitir que alguien te use como sostén absoluto no solo es perjudicial para esa persona, también lo es para ti. Carga tu alma, nubla tu discernimiento y muchas veces llena tu corazón de orgullo disfrazado de servicio. Es fácil caer en la trampa de sentirte necesario, de creer que sin ti no podrían avanzar. Pero eso no es humildad, es reemplazar al espíritu en la vida del otro. Hay un principio espiritual que debes guardar: guiar sin reemplazar, amar sin adueñarte, servir sin apropiarte. No eres el salvador de nadie, eres un canal, un puente, una señal que apunta a Cristo, no a ti mismo. Cada vez que alguien se acerque a ti buscando dirección, tu deber es tomar su mano y colocarla en la de Dios, no retenerla en la tuya. Y si esa persona insiste en volver siempre a ti, si no quiere crecer en su relación con Dios, si te necesita para todo, tal vez sea momento de dar un paso atrás, porque seguir ahí puede estar alimentando su dependencia enferma y alejándola de la verdadera sanidad que solo viene del cielo. No temas perder su atención, no temas parecer duro, teme, más bien, estar ocupando un lugar que no fue diseñado para ti. Porque lo que comienza como ayuda puede convertirse en obstáculo. Y lo que parece amor puede, sin darte cuenta, robarle a Dios la centralidad que solo a Él le pertenece. Ser guía es una honra, pero ser reemplazo de Dios es un error espiritual que puede tener consecuencias eternas. Por eso, mantén tu corazón humilde, tus intenciones limpias y tu enfoque claro. Todo lo que hagas, que sea para llevarlos a Él, nunca a ti. Número 6. El desobediente voluntario. No todos los que fallan están en rebelión, pero sí todos los que persisten en desobedecer después de conocer la verdad están rechazando a Dios, no simplemente tropezando. Hay una gran diferencia entre quien lucha sinceramente contra el pecado y quien lo justifica, lo abraza y se acomoda en él. El primero está en guerra espiritual, el segundo ha hecho las paces con la oscuridad.